Mis saludos, queridos amigos y hermanos. Qué bueno que están conmigo en estos momentos una vez más para repasar juntos la lección de la escuela sabática que hemos estudiado durante esta semana. Su título, El problema del mal. A pesar de lo que muchos creen, de que quizás las enfermedades cardiovasculares, el problema del cáncer, son los mayores males que sufre nuestro mundo hoy, lo más trascendental, lo más terrible que ha padecido nuestro mundo a lo largo de siglos es por causa del pecado. Porque el pecado finalmente es el problema mayor que enfrenta el mundo hoy. Y creo ciertamente que para muchos tal vez el asunto del pecado no es una cosa tan relevante, porque no lo consideran como tal. Sin embargo, a pesar de eso, no pudiera haber habido en este mundo tanto mal, tanta destrucción, tanta miseria, tanto dolor, a menos que hubiera sido por la entrada del pecado en este mundo y en el universo también. En la sierva de Dios dice que para muchos el origen del pecado y el porqué de su existencia es causa de una gran perplejidad. Ven la obra del mal con sus terribles resultados de dolor y desolación y se preguntan cómo puede existir todo eso bajo la soberanía de aquel cuya sabiduría, poder y amor son infinitos. Esto es un misterio que no puede explicarse. Por lo tanto, mucha gente se pregunta hasta cuándo, Señor, hemos de estar padeciendo en este mundo. Fíjense que los escritores bíblicos expresaron ese sentir en sus escritos. Por ejemplo, en el libro de Job leemos lo siguiente: cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal. Y cuando esperaba luz, vino la oscuridad. Mis entrañas se agitan y no reposan. Días de aflicción me han sobrecogido. Ando ennegrecido y no por el sol. Me he levantado en la congregación y clamado. He venido a ser hermano de chacales y compañero de avestruces. Mi piel se ha ennegrecido y se me cae, y mis huesos arden de calor. Se ha cambiado mi arpa en luto y mi flauta en voz de lamentadores. Y de esta forma el patriarca realmente se lamentaba del dolor, del sufrimiento que le embargaba, sin él realmente poder dar razones de por qué padecía. Job no encontraba el motivo por el cual tenía que pasar por tales circunstancias, por eso es que se sentía en esa condición. Malaquías también clamaba: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? ¿Dónde está el Dios de justicia? Una pregunta interesante, ¿no les parece? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios cuando yo paso por problemas? ¿Dónde está Dios cuando pierdo un hijo? ¿Dónde está Dios cuando estoy con problemas de salud, cuando he perdido el trabajo? ¿Dónde se encuentra Dios? Es la pregunta que muchas personas se hacen. ¿Por qué tengo que padecer? ¿Por qué tiene que sucederme a mí? Evidentemente, mucha gente no encuentra la razón de sus sufrimientos. No saben exactamente por qué tienen que padecer tanto. Mira a los malvados, mira a aquellas personas que están constantemente pensando hacer mal a los demás y sin embargo los ven bien, los ven saludables, los ven regordetes, los ven felices y se preguntan por qué ellos que son tan malos tienen que vivir, por qué tienen que florecer mientras yo, que hago bien, que simplemente obedezco a Dios, tengo que pasar por tantos problemas y tantas dificultades. ¿Dónde está Dios cuando ocurre el mal? ¿Por qué Dios parece estar cada vez más lejos de nosotros? Incluso pareciera como que está oculto. Estas son algunas de las preguntas que muchos se hacen, y por qué no decirlo, que también nosotros nos hacemos de vez en cuando. Ahora bien, la Biblia siempre tiene alguna respuesta para nuestras inquietudes y nuestros problemas, nuestras preocupaciones. Veamos, por ejemplo, Mateo 27:46. ¿Cómo podemos entender estas palabras de Jesús? ¿Y cómo expresan el hecho de que el mal impactó a Dios de la forma más sorprendente? Aquí encontramos el momento épico cuando Jesús en la cruz del Calvario hubo de emitir una de las exclamaciones más dolorosas que encontramos en las Escrituras. Dice que cerca de la hora novena
Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Y esto es, traduciéndolo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto revela que aún el mismo Jesús fue víctima del dolor, de la desesperanza que llena el corazón cuando piensa que Dios le ha abandonado. Y evidentemente eso nos hace pensar que el mal ha sido tan terrible, el mal se ha extendido de tal manera que hasta el mismo Hijo de Dios tuvo que padecer por causa de él. No porque él hubiera cometido pecado, sino sencillamente porque la obra del diablo puede afectar tanto a unos como a otros. O sea, vemos que Dios, el mismo Dios, resulta afectado por el mal. Una asombrosa verdad poderosamente destacada por el sufrimiento y la muerte de Cristo en la cruz, donde el mal de todo el mundo recayó también sobre él. Así que ni el mismo Hijo de Dios se pudo sustraer, pudo evitar que el mal le afectara también a él. Dios permite, queridos, que los malvados prosperen y manifiesten su enemistad contra Él, para que cuando hayan llenado la medida de su iniquidad, todos puedan ver la justicia y la misericordia de Dios en la completa destrucción de aquellos. Pronto llega el día de la venganza del Señor, cuando todos los que hayan transgredido su ley y oprimido a su pueblo recibirán la justa recompensa de sus actos. Cuando todo acto de crueldad o de injusticia contra los fieles de Dios será castigado como si hubiera sido hecho contra Cristo mismo. Hay muchas cosas que realmente no conocemos. El fin de la historia llegará con el triunfo del amor sobre el mal. Sin embargo, mientras esto ocurre, quedan en pie muchas preguntas inquietantes. ¿Cómo podemos pensar y hablar del problema del mal de una manera provechosa? Volvemos al libro de Job, y ahí encontramos en el capítulo 38 una interesante declaración que Dios tuvo que emitir a un hombre que estaba realmente confundido porque no entendía por qué había tenido que padecer tanto. ¿De qué manera la respuesta de Dios a Job arroja la luz sobre el problema del mal? ¿Y cuánto sabemos y cuánto desconocemos acerca de lo que puede estar ocurriendo tras bastidores? Dice que entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y le dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, y yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hámelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué está fundada sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando lavaban todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? En este relato y a lo largo del libro de Job, vemos cómo Job sufre por consecuencias de males que se le infligieron sin él tener motivo alguno. O sea, tenía todas las justificaciones del mundo para haber reclamado su problema delante de Dios, porque evidentemente Job no había hecho nada para padecer tantas cosas que le habían ocurrido. Había perdido a sus hijos, había perdido su hacienda, había perdido su salud en menos de nada. Él no sabía que detrás de bastidores había un drama que se estaba desarrollando. Dios había permitido de que Satanás probara a Job al máximo para demostrar que con todo Job no obedecía a Dios por el hecho de que Dios lo hubiera rodeado con bienes y con bendiciones, sino simplemente por amor a Dios. Así que el patriarca padeció estoicamente aquellos males y aunque su integridad se mantuvo intacta, no obstante, él no podía comprender exactamente por qué estaba padeciendo por tantas cosas. Así que Dios le hace esa pregunta. Cuando él comienza a dialogar con Dios, se da cuenta de que realmente él no conoce más allá de lo que sus narices llegan. La pregunta que le hace Dios, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras y sabiduría? Podrían traducirse, ¿por qué hablas tanto cuando sabes tan poco? ¿No?
Indudablemente, muchos de nosotros tal vez hemos pasado por eventos tan traumáticos que hemos podido ripostar, hemos podido tal vez reclamar a Dios por esas cosas porque no entendemos por qué padecemos. Quizás aquí en estos momentos estoy hablando de una persona que ha sufrido una gran pérdida, que ha perdido un familiar querido, un hijo, no sé, que tiene una enfermedad terminal y te preguntas exactamente por qué tengo que padecer yo todas estas cosas. Le oro a Dios porque esta lección pueda de alguna forma traer un poco de luz y de entendimiento. Y si bien no alivia nuestros males, por lo menos nos da esperanza de que un día todas estas cosas terminarán y podremos vivir en paz y felicidad por toda la eternidad. ¿Cómo ilumina entonces la respuesta de Job lo que debemos reconocer acerca de nuestra propia posición? ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, dice Job, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Llegó el momento que Job pudo entender, pudo entrar por alguna forma en la mente de Dios y llegar a comprender exactamente que si él estaba padeciendo, es porque en su padecimiento él estaba glorificando a Dios. Y quizás es lo que muchos de nosotros no podemos comprender. En esta guerra de las galaxias, esta guerra sin cuartel entre Cristo y Satanás, todo el universo está expectante a lo que padecemos. Todo el universo está expectante a la guerra que se está librando en este mundo, a las batallas de la fe que se está librando en este mundo. Y cada hijo de Dios que sufre estoicamente, cada hijo de Dios que pasa la prueba, es un motivo de alabanza, es una forma de glorificar a Dios cuando nos mantenemos al pasar esa prueba, nuestra integridad y nuestra fidelidad a Dios. Quizás tú no tengas que morir crucificado en una cruz, tal vez tú no tengas que morir eh, perseguido por las montañas, despiadadamente por enemigos que quieren quitarte la vida, o tengas que morir en una mazmorra por causa de tu fe. Pero si tienes que padecer una enfermedad por causa del mal que impera en este mundo, y ese mal ha venido como consecuencia de un mundo de pecado, de la obra de Satanás, porque Dios nunca inflige el mal a nadie, Dios no es el autor del mal, como dijo Jesús en su parábola de la viña, un enemigo ha hecho esto. Si tú tienes que padecer y mantienes tu fe y tu perseverancia en el Señor, el nombre de Dios es glorificado. Y esa actitud tuya es anotada como un acto de fidelidad y de martirio que estás padeciendo por causa del nombre de Cristo. Y mantenernos con fidelidad y con fe y confianza en Dios a pesar de los problemas que padecemos. Tal como le dijo Dios a Pablo, quien también padeció y pidió a Dios 3 veces que quitara de él aquel mal que le afligía. Bástate mi gracia, porque mi poder en la flaqueza se perfecciona. Así que confiemos en el Señor, pidámosle fuerzas a Dios, pidámosles al Señor que nos dé la confianza, la entereza de seguir adelante a pesar de nuestros padecimientos. La inspiración divina hace muchas preguntas que el erudito más capaz no puede contestar. No se hicieron esas preguntas con la suposición de que pudiéramos contestarlas, sino para llamar nuestra atención a los profundos misterios de Dios y para que los hombres sepan que su sabiduría es limitada, que en las cosas comunes de la vida diaria hay misterios que sobrepujan la comprensión de la mente finita, que los juicios y propósitos de Dios son indescifrables y su sabiduría inescrutable. Si acaso Dios se revela al hombre, lo hace oculto en la densa nube del misterio. Hay un término que quizás muchos no puedan entender o no conocen sencillamente, yo no lo conocí hasta que no estudié esta lección, que es el teísta escéptico. ¿Qué cosa es un teísta escéptico? Veamos, por ejemplo, la declaración que Isaías nos presenta en el capítulo 55. El Señor ha dicho, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni son sus caminos mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos
y mis pensamientos son más altos que los caminos y pensamientos de ustedes. Los pensamientos de Dios indudablemente son mucho más elevados que los nuestros. No podemos entrar en la mente de Dios. No podemos comprender por qué Dios permite esto o aquello. No podemos descifrar sus designios. En vista de ello, ¿por qué habríamos de pensar que podemos entender las razones de Dios para lo que decide hacer o en diversas situaciones? Bien, entonces en esto entra a formar parte lo que es el teísmo escéptico. El teísta escéptico cree que Dios tiene buenas razones para actuar como lo hace, pero que nuestro limitado conocimiento nos impide conocer o comprender plenamente el accionar de Dios en relación con el mal que impera en este mundo. Eso es precisamente el teísmo escéptico. Por ejemplo, el hecho de que no podamos ver gérmenes en el aire a nuestro alrededor no significa que no estén allí. Y de la misma manera que no conozcamos las razones de Dios para actuar o no de determinada manera, no significa que Él no tenga buenas razones para ello. Eso es el teísmo escéptico. Y creo que ciertamente hay razón en esto, ¿no? O sea, podemos, en base a la fe y a la confianza que tenemos en Dios, podemos aceptar de que aunque no entendemos y no conocemos exactamente lo que Dios dispone o determina sobre nosotros, Él tiene buenas razones para permitirlo. Por eso Pablo decía que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es a aquellos a los que han sido llamados conforme a los propósitos de Dios. Ahora, ¿cómo enfoca el salmista en el Salmo 73 el mal y la injusticia que lo rodean? Que le hace ver las cosas desde otra perspectiva. Miren lo que decía el salmista. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Ese era su concepto, esa era su convicción. Ahora, en cuanto a mí, dijo él, casi se deslizaron mis pies. O sea, Dios es bueno con todos. Dios es bueno con su pueblo. Dios es bueno con toda la gente que le ama. Pero a mí me sucedió algo, dijo el salmista. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tenían o no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura y logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza para contar todas sus obras. Miremos el antes y el después del salmista. Primeramente, no entendía, no comprendía por qué la gente mala tenía que prosperar y vivir bien, mientras él realmente padecía. Su mente se ofuscó con esto. Ahora bien, cuando entró en el santuario de Dios, en otra forma de decirlo, cuando él entró en una relación de adoración con Dios, cuando él llevó su causa delante de Dios en oración, el Espíritu Santo pudo aclarar en su mente, a través del estudio de la Biblia, pudo aclarar en su mente el por qué Dios permite el mal. Y esto hizo un después en el salmista, al punto que ya él pudo comprender exactamente
de que aunque él tuviera que padecer en este mundo, con todo Dios nunca lo había abandonado. Dios estaba con él en medio de la angustia, en medio del sufrimiento, y Dios pudo aclarar en su mente el final de los malos, de los que aparentemente viven bien, cuál sería el resultado final para ellos y cuál sería el resultado para él quien sufría, quien pasaba problemas, serias dificultades en su vida, cuál sería el resultado de esto. O sea que estas cosas que vemos en la Biblia y que entendemos afectó a hombres de Dios también, son las cosas que tú y yo padecemos y la única forma de poder interpretar y entender es entrar en una relación con Dios. O a lo menos nos dará la confianza de que Él está en control y sabe qué es lo que está haciendo en nuestro favor. Tal vez está purificando nuestro carácter por medio de las pruebas, porque, como dice también el escritor bíblico, la prueba de nuestra fe produce paciencia y es uno de los rasgos de carácter que necesitamos tener entre aquellos que esperamos el regreso de Jesús, porque una de las definiciones que se nos presenta a la iglesia es que la iglesia tiene la paciencia de los santos y son las pruebas de la fe las que producen precisamente este atributo tan importante. Nosotros no comprendemos la grandeza y la majestad de Dios, ni recordamos la inconmensurable distancia que existe entre el Creador y las criaturas que formó con su mano, aquel que está entronizado en los cielos, blandiendo el cetro del universo en su mano, no juzga conforme a nuestra norma finita, ni calcula conforme a nuestros cómputos. Nos equivocamos si pensamos que lo que es grande para nosotros debe ser grande para Dios. Así nos pasa muchas veces. Y que lo que es pequeño para nosotros debe ser pequeño para Él. No sería más exaltado que nosotros si solo poseyera las mismas facultades que nosotros poseemos. Muy bien. Entonces, hay otro punto interesante en la lección, la expresión libre albedrío. ¿Qué cosa es el libre albedrío? El libre albedrío es precisamente la facultad que Dios nos da de poder tomar nuestras propias decisiones sin interferencias de la parte divina. Las escrituras revelan algunas cosas que ayudan a abordar el problema del mal. Y una vía para ello se reconoce como la defensa del libre albedrío. Y de acuerdo con esa perspectiva, el mal es el resultado del uso equivocado del libre albedrío por parte de los seres humanos. O sea, Dios te dio a ti, Dios le dio a Adán y Eva libertad para que ellos tomaran sus propias decisiones. Él no creó meros autómatas. Él no creó robots en nuestros primeros padres. No, Él creó entes libres que pudieran decidir por su propia cuenta. Finalmente decidieron lo incorrecto y por esa causa el pecado entró en el mundo, como dice Pablo, y por el pecado la muerte. La muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Tal como dice C.S. Lewis, el libre albedrío, aunque hace que el mal sea posible, es también lo único que hace posible que el amor o la bondad o el gozo valga la pena. Un mundo de autómatas, de criaturas que operen como máquinas, apenas si valdría la pena ser creado. La felicidad que Dios determina para sus criaturas más elevadas es la felicidad de estar libres y voluntariamente unidas con Él entre sí. Y para eso tienen que ser libres. Vamos a leer Génesis 2, 16 y 17. ¿Cómo muestran estos versículos la libertad moral concedida por Dios a Adán y Eva? Dice el texto, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí encontramos en esta declaración bíblica que Dios le dio al hombre la facultad de tomar sus propias decisiones. Él le dijo, mira, todo árbol que hay en el huerto es para tu alimentación, pero este árbol me lo reservo para mí. Así que de él no tomes nada. Si Dios hubiera creado al hombre como un robot, no tenía que decirle eso. Le dijo eso porque el hombre podía haber utilizado su libre albedrío tal como hizo y haber tomado el fruto que Dios prohibió tomar. Y de esta manera, aunque no lo entendamos así, Dios mostró su amor por la pareja recién creada. Porque si Dios lo hubiera criado
arbitrariamente, en forma de autómatas, para obedecerle rigurosamente y que ellos tuvieran que someterse servilmente a la voluntad de Dios, ahí no hay amor. Ahí no hay amor, porque realmente donde existe el amor hay libertad. Donde hay opresión, donde hay sojuzgamiento, ahí no existe amor ninguno, solamente hay una tiranía presente. Dios pudo haber creado al hombre incapaz de violar su ley, pudo haber detenido la mano de Adán para que no tocara el fruto prohibido, pero en ese caso el hombre hubiese sido no un ente moral libre, sino un mero autómata. Sin libre albedrío, su obediencia no hubiera sido voluntaria, sino forzada. No habría sido posible el desarrollo de su carácter. Hubiese sido indigno del hombre como ser inteligente y hubiese dado base a las acusaciones de Satanás de que el gobierno de Dios era arbitrario, porque recuerden que esa fue la acusación máxima de Satanás. Acusaba a Dios de que los mantenía sojuzgados y obligados a obedecer una ley totalmente injusta. Por lo tanto, Dios ha concedido a sus criaturas el libre albedrío porque este es necesario para que exista el amor. El mal uso del libre albedrío es la causa del mal. Y te pongo un ejemplo. Dios te da a ti la facultad de decidir si vas a ser bueno o vas a ser malo. Tú no puedes decir nunca, Dios me hizo a mí para ser malo, para hacer daño a los demás. No, esas son tus decisiones. Si tu decisión es hacer bien, Dios te va a acompañar en eso. Si tu decisión es hacer el mal, vas a tener que dar razones un día acerca de eso también. El ejercicio de la fuerza es contraria a los principios del gobierno de Dios. Él desea tan solo el servicio de amor y el amor no puede ser exigido, no puede ser obtenido por la fuerza o la autoridad. El amor se despierta únicamente por el amor. El conocer a Dios es amarle y su carácter debe ser manifestado en contraste con el carácter de Satanás, que sí quiere obligarnos a que lo obedezcamos, aunque no puede hacerlo porque gracias a Dios todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Leamos otros pasajes de la Biblia. Romanos capítulo 8 y Apocalipsis 21. ¿Cómo pueden estos pasajes ayudarnos a confiar en la bondad de Dios a pesar del mal que existe en el mundo? Romanos 8 nos dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Sí, evidentemente padecemos, evidentemente tenemos que enfrentar el mal, evidentemente vamos a pasar por momentos muy difíciles, pero una de las grandes noticias es que el mal no va a perdurar para siempre. Hay un refrán muy antiguo que dice, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Este ha durado más que 100 años, ¿no? Llevamos más de 6.000 años padeciendo, pero muy pronto el Señor pondrá fin al mal y finalmente vamos a vivir eternamente llenos de dicha, de felicidad y sin ninguna secuela del mal que ahora impera. Por eso cuando el apóstol Juan tuvo aquella visión mirando el mundo del futuro, finalmente se despejó su mente y pudo entender que hay algo mejor para los fieles cristianos, aunque él en aquel momento estaba padeciendo, estaba desterrado ahí en Patmos, padeciendo por causa del Evangelio. Y pudiera entenderse que era injustamente porque nunca hizo ningún mal. Pero desde el punto de vista de la testificación, el martirio de Juan allí en Patmos sirvió para glorificar a Dios en todo el universo y demostrar a una vez más el carácter acerbamente malo y destructor, criminal de Satanás. Dice Juan, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Aunque no podamos ver a través de la oscuridad, Dios puede ver el final desde el principio. Y a través de la Biblia podemos también nosotros regocijarnos de aquel maravilloso mundo donde hemos de vivir y donde el mal terminará para siempre. Y las aflicciones de este tiempo presente, podemos entenderlo así, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse.
Queridos, el amor y la libertad inherente en el Señor son tan sagrados y fundamentales que Jesús no quiso privarnos de ellos, aunque sabía que lo conduciría a la cruz. Porque Cristo mismo supo lo que habría de padecer, sin embargo, se sometió voluntariamente a lo que Dios había determinado y finalmente padeció por causa de nosotros, sabiendo que por su padecimiento posteriormente habría gozo, porque muchos hijos de Dios serían salvados para vida eterna. Concluyo con esta declaración de la sierva de Dios. Aun cuando Satanás fue arrojado del cielo, la sabiduría infinita no lo aniquiló, puesto que solo el servicio inspirado por el amor puede ser aceptable para Dios. La lealtad de sus criaturas debe basarse en la convicción de que es justo y misericordioso. Por no estar los habitantes del cielo y de los mundos preparados para entender la naturaleza o las consecuencias del pecado, no podrían haber discernido la justicia de Dios en la destrucción de Satanás. Si se lo hubiera suprimido inmediatamente, algunos habrían servido a Dios por temor más bien que por amor. La influencia del engañador no habría sido anulada totalmente, ni se habría extirpado por completo el espíritu de rebelión para el bien del universo entero a través de los siglos sin fin. Era necesario que Satanás desarrollara más ampliamente sus principios para que todos los seres creados pudieran reconocer la naturaleza de sus acusaciones contra el gobierno divino y para que la justicia y la misericordia de Dios y la inmutabilidad de su ley quedasen establecidas para siempre. Queridos, mis deseos son que Dios te bendiga, que Dios te ayude a comprender exactamente que todo tiene una razón de ser, que podamos someternos confiadamente al Señor, que podamos entregarnos en sus brazos y podamos confiar que lo que padecemos tiene un motivo para el crecimiento espiritual, para el desarrollo de nuestro carácter y para perfeccionamiento de la fe, porque es la única forma que un día podremos estar con Jesús. A través de las aflicciones, como dice el apóstol, de muchas tribulaciones, entraremos en el reino de los cielos. Dios nos bendiga y que esta lección haya sido de gran ayuda para ti. Es mi deseo y oración. Nos vemos la próxima.